Saludos a cada uno de ustedes, bienvenidos a un estudio más a este día jueves con el título El poder de Dios en el hombre. El día de hoy estaremos hablando de ese poder maravilloso que se manifiesta en el hombre y cómo hace que el hombre sea cuando el hombre está en una situación completamente caída en esta tierra. Ahí donde están, acompáñenos, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Padre maravilloso, bendito sea su nombre en el cielo y en la tierra. En esta mañana queremos su ayuda, necesitamos su enseñanza, que su Espíritu Santo pueda morar en cada uno de sus hijos que le buscan. Queremos aprender de usted. Mantente, Señor, en nosotros con esa esperanza viva que podemos alcanzar si le buscamos cada mañana con un corazón sincero. Enséñanos a través de su Espíritu Santo. Abra la mente y el corazón en este día. Le pedimos en súplica por la justicia y gracia de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar este estudio y tenemos para el día de hoy el poder de Dios en el hombre. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios en el hombre? Entonces, tenemos la primera pregunta. ¿Qué cambios pone de manifiesto Dios al darnos su gracia? ¿Qué cambios pone de manifiesto Dios cuando nos da su gracia? Tiene que haber un cambio en el ser humano. ¿Y cómo se puede ver ese cambio? Vamos a ver lo que dice Tito capítulo 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El apóstol Tito dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Tenemos también una pregunta más. ¿Cómo la levadura de la palabra ilustra el cambio radical? En el libro de Mateo, el capítulo 13 y el verso 23 nos dice lo siguiente. Capítulo 13 de Mateo, verso 23. Verso 33, perdón, ¿sí? Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Los panaderos deben conocer cómo trabaja la levadura, en qué forma se proporciona para leudar la masa. Así magníficamente el Señor obra en todo creyente cuando se entrega a Cristo. Vamos a leer el testimonio para poner la respuesta. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 69, dice: como la levadura cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera, tal ocurre en la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. La levadura es una composición que se pone a la harina y con esa mezcla de harina produce un cambio completamente radical en esa situación. Rápidamente se transforma en una masa leudada. Dice también Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 73: la gracia de Cristo ha de dominar el genio y la voz. Su obra se revelará en la cortesía y la tierna consideración mostradas por el hermano hacia el hermano. Con palabras bondadosas, alentadoras, existe una presencia angelical en el hogar. La vida despide un dulce perfume que asciende a Dios como sagrado incienso. El amor se manifiesta en la bondad, la gentileza, la tolerancia y la longanimidad. El semblante cambia,
Cristo que habita en el corazón brilla en el rostro de aquel que le aman y guardan sus mandamientos. La verdad que queda escrita allí se revela en dulce paz del cielo. Se expresa allí una bondad habitual, un amor más que humano. Noten el cambio que produce cuando una persona se convierte a Cristo. Noten el cambio que tiene cuando el poder de Dios se manifiesta en el hombre, cuando el poder de Dios está trabajando en el hombre sin que el hombre se dé cuenta. Es ese poder maravilloso. Dice el espíritu de profecía que existe una presencia angelical en el hogar. Existe paz. Cuando tú visitas al hermano a su casa y cuando conversas con él, sientes esa paz que te ha atraído de esos labios inmundos porque está la presencia de Dios utilizando a ese hombre. También dice que la vida descansa un dulce perfume que asciende a Dios como sagrado incienso. Tus palabras ya no serán las mismas, cambiarán de las palabras que en algún momento eran duras a unas palabras fáciles de entender o unas palabras más suaves que darán descanso al corazón abatido. También dice que el semblante cambia, Cristo habita en el corazón. El semblante cambiará de una manera ruda a una manera alegre. No será fácil el cambio cuando una persona no se deje llevar en el poder de Cristo. Pero también dice, hermanos, que Cristo que habita en el corazón brilla en el rostro de aquella persona. Por más rebelde que haya sido esa persona, que haya demostrado un rostro poco amable, un rostro rudo, severo en ese sentido, al aceptar a Cristo, ese rostro será el rostro de Cristo personificado en esa persona. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a esa respuesta para esta pregunta. ¿Qué cambios pone de manifiesto Dios al darnos su gracia? Nos dio una nueva creación en el Espíritu Santo. Nos dio una nueva creación en el Espíritu Santo. Ese es el cambio. Pasa de hombre viejo a hombre nuevo. Nos dio una nueva creación en el Espíritu Santo. ¿Cómo? La levadura de la parábola ilustra el cambio radical. La siguiente pregunta. Cristo, que habita en el corazón, brilla en el rostro de aquel. Cristo, que habita en el corazón, brilla en el rostro de aquel. Entonces, de cada persona, cuando Cristo llega a su vida y esa persona lo acepta en el amor de nuestro Señor Jesucristo, su vida se transformará a la imagen de nuestro Señor Jesús, a un carácter que se dio en esos tiempos cuando mencionaba su palabra bendita. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a la siguiente pregunta. ¿Bajo qué condición podemos recibir el poder de la gracia de Dios? ¿Bajo qué condición podemos recibir? ¿Qué clase de fe necesitamos? ¿Qué clase de fe necesitamos? Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 17 y el verso 20. El libro de Mateo, capítulo 17 y el verso 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús le dijo, porque por vuestra poca fe no sucede este milagro. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. El Señor hablaba acerca de la fe, y decía, ¿por qué no sucede esto? Decían sus discípulos. Él decía, por la poca fe que ustedes tienen, porque pudiera ser muchísimo la obra que ustedes hagan. En Judas, el verso 20, el único libro que encontramos en el escritor Judas, y vamos a ver el verso 20
qué nos quiere decir. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a leer el testimonio que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 267 y 268. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Un carácter formado. En otras palabras, ¿qué es lo que podemos llevar al cielo si nos convertimos al Señor? El carácter de Cristo, el carácter de amor. Nuestro carácter no será llevado al cielo. No crean que nuestro carácter que tenemos se va a llevar al cielo, sino es el carácter de Cristo. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo, llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina, y en el cielo mejoraremos continuamente. ¿Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida? Entonces, mis queridos hermanos, los que andan en este mundo, preocúpense en edificar el carácter de Cristo en su vida y de llevar las buenas cualidades que se encuentran únicamente en la palabra de Dios. Entonces dice, los seres celestiales obrarán con el agente humano que con determinada fe busque esta perfección de carácter que alcanzará la perfección en la acción. Cristo dice, a cada uno de los que se ocupan en su obra, estoy a tu mano derecha para ayudarte. Cristo le dice a cada uno que se ocupa en esta obra, estoy a tu mano derecha para ayudarte. Solo mantente firme y cree en mí y yo te daré esa vida y esperanza que tú necesitas en una nueva transformación. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Todos sus mandatos son habilitaciones. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 267, 268. Entonces, mis queridos hermanos, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, por eso el título de hoy dice el poder de Dios en el hombre. Si hay voluntad del hombre cooperar con la voluntad de Dios, entonces el hombre puede ser perfecto. El hombre puede alcanzar la perfección siempre y cuando se acerque a Dios y a través de su Hijo Jesucristo haga la obra que Él ha hecho cuando Él estuvo en esta tierra. Es así como el hombre puede obrar, pero si el hombre obra por sus propios méritos, por su propia enseñanza que tiene, entonces no alcanzará a ser uno con Dios. No alcanzará a tener el poder de Cristo y a entrar al cielo con el carácter de Cristo. Automáticamente querrá entrar con su carácter. Es imposible que Dios pueda dejar entrar a un ser humano con su propio carácter. ¿Y por qué no puede entrar con su propio carácter? Porque en el cielo existe perfección. Y si el hombre quiere entrar con su imperfección, es imposible que haya una mezcla entre lo divino y lo profano o lo inmundo. Entonces vamos a la pregunta y respuesta. ¿Bajo qué condición podemos recibir el poder de la gracia de Dios? Bajo la condición de tener fe. Es la condición que nos pide Dios. Es la condición que nos pone Dios para que nosotros podamos alcanzar ese nivel. Como cristiano nos pide tener fe. Y la fe es creer en el Señor o en el poder de su palabra. Entonces dice, ¿qué clase de fe necesitamos? ¿Qué clase de fe necesitamos? La fe que conduce a dudar, la fe que te conduce a creer en aquel que un día dio su vida por ti. Vamos a la respuesta. Necesitamos fe pura, necesitamos fe santa. La fe que viene de Cristo, la fe que viene de Él, la fe que viene de su palabra,
esa fe necesitamos tener en nosotros. El poder de Dios en el hombre. Hemos visto en esta mañana cómo el poder de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, puede hacer del hombre lo que el hombre no puede hacer. Por eso la obra de Cristo en la tierra es puramente y sin mancha, no adulterada, la obra perfecta que va a llevar en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, que Dios les pueda bendecir y que multiplique la misericordia con cada uno de nosotros. Y que tengamos en cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos y que nuestra preparación debe ser cabalmente centrada a un Cristo crucificado y a un Cristo que venció la muerte para salvarnos a cada uno de nosotros. Dios te bendiga en este día, un abrazo a la distancia. Nos vemos el día de mañana en un próximo video. Bendiciones.